Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos aquí listos y preparados para el chismecito que siempre arde. Soy su amiga, su confidente, su guía en el fascinante y a veces enloquecido mundo del espectáculo. Y hoy, tenemos un tema que va a hacer temblar las redes sociales, un tema que va a incendiar las conversaciones, un tema que les va a dejar con la boca abierta, literalmente. Prepárense porque la noticia que les voy a dar es explosiva. Estamos hablando de Kerem Bürsin. Y no solo eso, sino también de su ex. Y no solo eso, sino que prepárense para el bombazo. Están juntos otra vez. Sí, lo escucharon bien, amigos. La bomba ha estallado. Pero esperen. Antes de que entremos en el análisis a fondo, en cada detalle jugoso, en cada rumor que corre como pólvora, quiero darles la bienvenida a los que son nuevos en este canal. Sean todos bienvenidos. Este es su espacio, su rincón para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Aquí les traemos chismes, noticias, rumores, pero también análisis a fondo, debate y sobre todo, mucha diversión. Así que si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque créanme, esto es solo el comienzo, y lo mejor está por venir. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias. Su apoyo es lo que me da la energía para seguir adelante. Ahora sí, vamos al grano. Para los que aún no lo conocen, Kerem Bürsin es un actor turco de renombre internacional. Un hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo, un actor que es sinónimo de talento, de carisma, de atractivo físico, y por supuesto de relaciones sentimentales que han dado mucho de qué hablar. Ha protagonizado series exitosas que han dado la vuelta al mundo, cautivando a millones de espectadores. Y claro, una de sus relaciones más mediáticas, una de las que más pasiones levantó fue con, ya saben, esa persona especial. La historia de amor de Kerem Bürsin y, digamos, su compañera de reparto, la que todos conocemos y amamos, fue intensa. Llenó portadas de revistas, fue tema de conversación en redes sociales durante meses y hasta años. Protagonizó cientos de artículos en revistas del corazón. La química entre ellos era innegable. La conexión evidente. Las muestras de cariño públicas constantes y apasionadas. Parecían perfectos el uno para el otro. Como sacados de un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Pero como suele ocurrir en este mundo de luces y sombras, la historia tuvo un final. Un final que por supuesto dejó a sus fans con el corazón roto. La noticia de la ruptura fue un golpe duro. Las especulaciones sobre los motivos de la separación llenaron los titulares. ¿Qué pasó? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Hubo infidelidades? ¿Desgaste? ¿Diferencias irreconciliables? Nadie lo sabía con certeza, pero los rumores, como siempre, no tardaron en aparecer. ¿Pero qué pasó después? Después de un tiempo de separación, de rumores, de supuestos nuevos romances, de vidas separadas, de un silencio que a veces parecía ensordecedor, la noticia que ha sacudido a la farándula es que Kerem Bürsin y su ex están juntos otra vez. O al menos, eso es lo que parece. Todo indica que hay una posible reconciliación en el horizonte. Fotos, mensajes en redes sociales, citas en lugares públicos, todo apunta a que el amor, quizás, ha encontrado una nueva oportunidad. Y aquí es donde la historia se pone interesante, amigos. La pregunta del millón es: ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Por qué este reencuentro? ¿Ha habido una segunda oportunidad? ¿Han superado los problemas del pasado? ¿Han encontrado la forma de volver a enamorarse? Son muchas las preguntas que nos hacemos y la verdad, las respuestas son complicadas como siempre. Como todo en el mundo del espectáculo, esto está lleno de especulaciones, de rumores, de teorías de todo tipo. Y nosotros, como buenos observadores, vamos a analizar cada detalle. Asterisco analizando las pruebas, un detective en el mundo del espectáculo asterisco. Primero, como buenos detectives, analicemos las pruebas. ¿Qué tenemos? ¿Qué pistas nos ha dado la vida? La primera y más obvia pista son, por supuesto, las redes sociales. Los fans, siempre atentos, siempre observadores, notaron algo.
Vieron que ambos actores, después de un tiempo de silencio, comenzaron a interactuar de nuevo en Instagram y en Twitter. Likes, comentarios, emojis, todo indicaba una posible cercanía. Un me gusta aquí, un comentario cariñoso allá, un emoji sugerente. ¿Sería una señal? ¿O solo una coincidencia? Luego comenzaron a aparecer fotos de ellos juntos. Sí. Fotos. Fotos que como un flash iluminaron el panorama. Fotos en lugares públicos, en cenas, en eventos. Fotografías que por supuesto se viralizaron rápidamente. Y cada foto, cada ángulo, cada gesto, era analizado al detalle por los fans y por los medios de comunicación. Estas fotos, amigos, son el detonante. Son la Rueba reina. Y son, sinceramente, bastante reveladoras. Se les ve sonriendo, charlando, compartiendo momentos. No se les ve incómodos, no se les ve distantes. Al contrario, se les ve felices. Se les ve relajados, disfrutando de la compañía del otro. Y eso, amigos, es lo que más llama la atención. Porque si algo es cierto, es que el lenguaje corporal no miente. En algunas fotos, se les ve riendo a carcajadas. En otras, compartiendo una mirada cómplice. En otras, simplemente caminando juntos, codo con codo. Y, ¿saben qué? La química entre ellos parece intacta. La chispa, ese algo especial que tenían, parece seguir presente. Pero, ¿qué hay detrás de estas imágenes? ¿Es solo una amistad que ha resurgido? ¿O hay algo más? ¿Hay una chispa que ha vuelto a encenderse? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero las especulaciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Se habló de una posible reconciliación, de una segunda oportunidad, de un romance secreto, y por supuesto de todo tipo de teorías. Las redes sociales, como siempre, fueron un hervidero de comentarios. Los fans, divididos entre la euforia y la cautela, comenzaron a especular sobre el futuro de la relación. ¿Se reconciliarán? ¿Volverán a estar juntos? ¿Será una relación duradera? ¿O solo se trata de una amistad con beneficios? El debate estaba abierto. Además de las fotos, también comenzaron a circular rumores de que podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. ¿Un nuevo drama? ¿Una película romántica? ¿Una serie que los vuelva a unir en la pantalla? La idea emociona a los fans. Verlos juntos de nuevo en la pantalla sería, simplemente épico. La química entre ellos es innegable, y estoy segura de que su trabajo en conjunto sería un éxito rotundo. Imagínense, amigos, Kerem Bürsin y su ex, protagonizando una nueva historia de amor, una historia llena de pasión, de drama, de romance. Sería un sueño hecho realidad para muchos de sus seguidores. Y por supuesto generaría un gran interés en el mundo del espectáculo. Pero volviendo a la vida real. La pregunta es: ¿cómo ha reaccionado el entorno? ¿Cómo se sienten sus amigos y familiares ante esta posible reconciliación? Y sobre todo, ¿cómo se sienten ellos? Porque al final, lo que importa es eso. ¿Son felices juntos? ¿Han superado los problemas del pasado? ¿Están dispuestos a darle una segunda oportunidad al amor? Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, amigos. No tenemos la respuesta definitiva. Ni creo que la vayamos a tener, al menos, no por ahora. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las posibles causas y las consecuencias de esta situación. Asterisco asterisco las teorías de la reconciliación, ¿qué pudo haber pasado? Asterisco asterisco. Una de las teorías más populares es que ambos se han dado cuenta de que, a pesar de los problemas del pasado, el amor que sentían era más fuerte. Que después de un tiempo separados, han reflexionado sobre lo sucedido y han decidido darle una nueva oportunidad a la relación. Que después de la tormenta ha vuelto la calma. Y, ¿saben qué? No me parecería descabellado. A veces el tiempo y la distancia son necesarios para darse cuenta de lo que realmente importa. A veces, la ausencia hace que el corazón valore más la presencia. A veces el amor, aunque herido, sigue latiendo. Otra teoría es que simplemente son amigos. Que han superado los problemas del pasado y ahora mantienen una relación cordial y cercana. Que han madurado, que han aprendido a perdonar,
que han entendido que a pesar de todo, pueden ser amigos. Y claro, los fans al verlos juntos, se emocionan y sueñan con un romance, pero en realidad, solo se trata de una amistad, de una camaradería. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Que estén utilizando este reencuentro para promocionar algún proyecto, para generar expectación, para mantener el interés del público. No sería la primera vez que ocurre. En el mundo del espectáculo, todo es posible. A veces, la realidad supera la ficción. A veces, la publicidad es más importante que el amor. Pero, ¿será este el caso? Pero, ¿qué creo yo? ¿Cuál es mi opinión personal? Pues bien, creo que el amor es una cosa complicada. Que a veces las segundas oportunidades son necesarias. Que el tiempo y la distancia pueden cambiar las cosas. Y que en el fondo, todos merecemos ser felices. Así que si ellos son felices juntos, si han superado los problemas del pasado y si están dispuestos a darle una nueva oportunidad al amor, me parece genial. Bravo por ellos. Que la felicidad los acompañe. Claro, también soy realista. Sé que las relaciones son complicadas, que no siempre es fácil superar los problemas, que el amor no siempre es para siempre. Sé que a veces las heridas tardan en sanar. Sé que a veces el pasado vuelve para atormentar. Pero al mismo tiempo creo en el poder del amor, en la magia de los reencuentros y en la posibilidad de segundas oportunidades. Creo en la capacidad de perdona. En la capacidad de crecer, en la capacidad de volver a empezar. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Están juntos otra vez, de verdad? ¿Será una relación duradera? ¿O solo se trata de un romance pasajero? La verdad, no lo sé. Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí sé es que esta historia promete y mucho. Seguiremos atentos a las redes sociales, a las noticias, a cada movimiento para descubrir qué está pasando. Y por supuesto, les mantendré informados. Seré su espía en el mundo del espectáculo, su informante de confianza. Asterisco asterisco, ¿y ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios, asterisco asterisco. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Qué piensan de esta posible reconciliación? ¿Creen que pueden funcionar como pareja? ¿O creen que solo son amigos? ¿Creen en las segundas oportunidades? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? ¿Qué esperan de esta posible reconciliación? Déjenme sus comentarios, quiero saber sus opiniones, sus teorías, sus expectativas. La sección de comentarios es suya. Quiero saber qué piensan, porque sus comentarios son importantes para mí. Cuéntenme todo. ¿Creen que la chispa ha vuelto a encenderse? ¿O creen que todo esto es una estrategia de marketing? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué consejo les darían? Compartan sus pensamientos. La conversación está abierta. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Porque créanme, esto es solo el comienzo. La vida es una telenovela, y nosotros somos los espectadores más apasionados. Y para terminar, amigos, este tema ha sido un bombazo. Hemos analizado fotos, rumores, especulaciones, y hemos llegado a nuestras propias conclusiones. Un reencuentro que ha dejado a todos boquiabiertos. Kerem Bürsin y su ex juntos otra vez. ¿Será verdad? ¿Qué nos deparará el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado del chismecito. Recuerden que este canal es para ustedes, para compartir, para debatir y para mantenernos al día de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Y recuerden, la vida es una telenovela, y nosotros somos los protagonistas. Así que para resumir, hemos hablado del sorprendente reencuentro de Kerem Bürsin y su ex, de las fotos, de las especulaciones y de las posibles causas de este evento. Hemos analizado las pruebas, hemos discutido las teorías y hemos dado nuestras propias opiniones. ¿Será una segunda oportunidad? ¿O solo una amistad? El tiempo dirá. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Ciao.